Hablar sobre el tejido linfoide. Los integrantes son Ernie Garrieta, Tiara Bravo, Luz Cujía, Xavier Radillo y mi persona, Somi Guerra. Pasa, baja, pasa. Bueno, hablando sobre el tejido linfoide. El tejido linfoide es una parte fundamental del sistema inmunológico encargado de proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Este está compuesto por los vasos linfáticos, que estos recogen el exceso de líquido de los tejidos y lo devuelven a la sangre. También está compuesto por por los ganglios linfáticos, que estos son filtros que atrapan bacterias y virus, y también por órganos linfoides, que estos incluyen lo que es el timo, el brazo, las amígdalas y los tejidos en el intestino, como las placas de Peyerl. Sus funciones principales son defensa inmunitaria. Esta detecta y elimina patógenos, activando linfocitos y produciendo anticuerpos. También encontramos el drenaje de líquidos, que mantiene el equilibrio de fluidos en los tejidos. Y por último, transporte de grasa, que absorbe grasas del intestino y las lleva a la sangre. Pasa. Células del tejido linfoide. Las células linfoides son linfocitos que carecen de receptores de reconocimiento de antígenos y se activan en respuestas a citocinas y a través de receptores de patrones moleculares que van asociados a microorganismos. Las células linfoides se localizan preferentemente en la mucosa y participan en la respuesta inmune contra las infecciones y enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, ahora hablando de los linfocitos, tenemos que estos son un tipo de glóbulos blancos que juegan un papel fundamental en el sistema inmunológico. Estas células son responsables de defender al organismo contra infecciones, enfermedades y células cancerígenas. Tenemos tres tipos principales de linfocitos. Como primero tenemos a los linfocitos B. Estos linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral. Es decir, que estas células producen anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, que son proteínas que reconocen y se unen a patógenos específicos. Tenemos también los linfocitos T, que estos a su vez se dividen en cuatro sublinfocitos. Tenemos los linfocitos T de Helper. Estos ayudan a activar los linfocitos B y células T de toxinas. Tenemos los linfocitos T citotoxinas, que estos destruyen células infectadas o cancerígenas. Tenemos las células T supresoras, las cuales regulan la respuesta inmune para evitar daño excesivo. Tenemos también las células T de memoria, las cuales recuerdan a los patógenos específicos para una respuesta rápida a futuras infecciones. También tenemos los linfocitos NK o natural killer, los cuales juegan un papel fundamental en la inmunidad innata. Estas células son capaces de reconocer y destruir células tumorales o infectadas sin necesidad de una activación previa, como los linfocitos T de memoria. También tenemos que estos linfocitos NK tienen unas características muy específicas y unas funciones, las cuales son las defensas a tumores, regulación de la respuesta inmune y la defensa contra infecciones. Pasa, porfa. Ahora, ¿qué es un antígeno? Tenemos que un antígeno es una sustancia en el sistema inmunológico que reconoce como extraña y potencialmente peligrosa. Estas sustancias pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos o incluso nucleótidos. La presencia de antígenos en el organismo desencadena una respuesta inmune, que puede incluir la producción de anticuerpos o la activación de células inmunes.
Los antígenos pueden ser clasificados en dos categorías principales. Tenemos los endógenos y los exógenos. Los endógenos son producidos por el propio organismo como proteínas tumorales, mientras que los antígenos exógenos provienen de fuerzas de organismo como bacterias, virus o toxinas. También estos antígenos pueden ser superficiales y están ubicados en la superficie de la célula, por eso se llama así. Bueno, ahora tenemos lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también conocida como inmunidad inespecífica, esta representa la primera línea de defensa para combatir sustancias dañinas y extrañas, como lo son los virus, bacterias y hongos. Se caracteriza por ser rápida y no necesitar de aprendizaje previo. Esta es congénita, por lo que no requiere de aprendizaje posterior al contacto con un invasor. También proporciona una respuesta inmediata, no tiene memoria de los encuentros, por lo que no ofrece protección constante. La inmunidad innata también incluye barreras como la piel, las membranas mucosas, las lágrimas y el ácido del estómago, que ayudan a evitar sustancias dañinas en el cuerpo. Y tenemos la inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad específica, y se adquiere de forma gradual y se inicia mediante el contacto con el antígeno. Esta es una respuesta del sistema inmunitario a la presencia de un microorganismo o una sustancia extraña, como en el caso de una infección o vacunación. Esta respuesta ayuda a prevenir futuras infecciones del mismo microorganismo. La inmunidad innata se caracteriza por que es específica, ya que se digiere a un antígeno específico que se ha encontrado previamente. Tiene memoria inmunológica, lo que permite reconocer el patógeno que ataca de nuevo y reconocer de forma más rápida y eficaz. Y es lenta, ya que tarda días en ponerse en marcha, a diferencia de la inmunidad innata. Pasa, por favor. Bueno, de la inmunidad adaptativa tenemos dos tipos de defensas específicas, que son la respuesta humoral y la celular. La inmunidad celular está principalmente especializada en el lucha contra patógenos intracelulares, como pueden ser los virus, parásitos o patógenos que han sido fagocitados. Para ello cuenta con la ayuda de células como los macrófagos o las células dendríticas, que les ayuda a los antígenos a través de las moléculas MHC-I, que se encuentran en la mayoría de las células del cuerpo y avisan al sistema inmune cuando hay un elemento extraño, como un virus. Los principales efectos de los linfocitos T citotóxicos, si bien otro tipo de células T, los linfocitos T cooperadores también pueden participar en la gestión inmunitaria de antígenos extracelulares a través del MHC2, activando otras células de la inmunidad. Listo. Y tenemos la respuesta celular, perdón, la humoral. La humoral, sin embargo, actúa más bien contra patógenos extracelulares a través de moléculas que circulan en la sangre y en secreciones de las mucosas, como lo son los anticuerpos. En este caso, intervienen los linfocitos B, que al reconocer el antígeno se convierten en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Hay que recordar que después de producir este tipo de respuesta inmunitaria, quedarán como remanentes los linfocitos T, los linfocitos B de memoria, los mismos que facilitarán que la respuesta secundaria sea más rápida. Bueno, por otra parte, tenemos que los diferentes órganos linfáticos y tejidos y el conjunto de estos mismos suele denominarse sistema inmunitario, lo que incluye el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo, los cuales tienen función de producción y maduración de las células inmunitarias, filtración de patógenos y respuesta inmunitaria. Dentro de estos órganos y tejidos encontramos primeramente los vasos linfáticos, que comunican parte del sistema inmunitario con el sistema vascular sanguíneo. Son la vía a través de la cual las células y las grandes moléculas retornan a la sangre desde los espacios del tejido. Pasa, por favor. También tenemos el tejido linfático difuso, o tejido linfoide asociado a la mucosa, que es un sitio para la respuesta inmunitaria inicial que se caracteriza por la proliferación clonal de los linfocitos B y el posterior desarrollo de los nódulos linfáticos. Estos nódulos se encuentran en el tejido linfoide asociado al tubo digestivo
y el tejido linfoide asociado a los bronquios. Es por ello que la función de este tejido radica en la vigilancia inmunológica de las membranas mucosas. Pasa, porfa. La clasificación de este tejido es, como lo había mencionado, el tejido linfoide asociado al tubo digestivo o asociado al intestino, donde encontramos las placas de Peyer, los nódulos linfáticos solitarios y el apéndice vermiforme. Por otra parte está el tejido linfoide asociado a los bronquios y a las amígdalas. Pasa, porfa. También tenemos otro órgano linfático que son los ganglios. Son órganos pequeños y encapsulados que tienen como función principal filtrar la linfa localizada a lo largo de la vía de los vasos linfáticos. Los elementos de sostén del ganglio linfático son la cápsula, que está compuesta por tejido conjuntivo denso que lo rodea, los cordones, también compuestos por tejido conjuntivo denso, el cual se extiende desde la cápsula hacia el parénquima del ganglio para formar una estructura gruesa. Por otra parte está el tejido reticular, compuesto por células y fibras reticulares que forman una fina malla de sostén a lo largo del resto del órgano. Esa malla está compuesta por células reticulares, células dendríticas y células dendríticas foliculares. Tenemos también que hay dos tipos de vasos linfáticos que sirven al ganglio. Los vasos linfáticos aferentes, que transportan la linfa hacia el ganglio y lo penetran en varios puntos de la superficie convexa de la cápsula. Y los vasos linfáticos eferentes, que extraen la linfa del ganglio. Ya, muchas gracias. Bueno, ya pasando con el tema del vaso. En sí, el vaso es un órgano linfoide secundario que forma parte del tanto el sistema linfático como el del sistema inmunológico. Este está ubicado en el cuadrante superior, bueno, en el cuadrante superior del abdomen, en el cuadrante superior izquierdo, y este vaso tiene múltiples funciones que incluye tanto la filtración de sangre, la eliminación de células sanguíneas viejas o dañadas y la producción de una respuesta inmune frente a ciertos patógenos. Ya llegando a lo que sería la estructura del vaso, el vaso está compuesto por dos tipos de tejido especializado, cada una con una función diferente. Tenemos tanto la pulpa roja como la pulpa blanca. Entonces, la pulpa roja es la mayor parte del vaso y está formada por los sinusoides, que son vasos sanguíneos dilatados, y también conformado por los cordones esplénicos. La función principal de estos dos es filtrar la sangre y eliminar los glóbulos rojos envejecidos o dañados. Recordemos que los eritrocitos, las células que hacen parte de la sangre, pues tienen una vida útil de 120 días, más o menos unos 120 días. A partir después de esos 120 días, los eritrocitos van a comenzar como a arrugarse, van a perder su forma característica, una forma lisa. Entonces, los macrófagos van a comenzar a fagocitar o a devorar estos eritrocitos ya viejos, ya dañados, y van a comenzar a filtrar la sangre. Ya pasando a la pulpa blanca, este tejido está asociado principalmente a la función inmunitaria del vaso. Este se compone por linfocitos tanto T como B, así como células presentadoras de antígenos. En la pulpa blanca, los linfocitos se activan en respuesta a la presencia de antígenos, lo que permite la producción de anticuerpos y el inicio de así la respuesta inmunitaria. Otra cosa más de decirles sobre el vaso es que aunque el vaso sea un órgano importante, no es esencial para la vida, por lo tanto se puede vivir sin él. Hay una operación para este paro, la cual se llama esplenectomía. Esta extirpación del vaso puede ser necesaria ya sea por un trauma o ciertas enfermedades hematológicas o algunas infecciones. Más sin embargo, las personas asplénicas, las cuales no tienen vaso, pues van a tener ciertas, por así decirlo, ciertas repercusiones que
tienen que ver con el sistema inmunológico, ya que van a tener más chances eh, de ser infectados por algún patógeno. Ya pasando a la médula ósea como tal, la médula ósea es un tejido blando y esponjoso que se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos. Existen dos tipos de médula ósea, cada una con una función específica. Está la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Comencemos con la médula ósea roja. La médula ósea roja es un tipo de médula donde ocurre la hematopoiesis, o sea, la formación de células sanguíneas. Esta contiene células madre hematopoyéticas que se diferencian en las distintas líneas celulares, como pueden ser los eritrocitos, los leucocitos, incluso las plaquetas. En los adultos se encuentra principalmente en los huesos planos, como puede ser la pelvis, las costillas, el esternón o incluso las vértebras. Y su color rojo característico es debido a la presencia de la gran cantidad de vasos sanguíneos y células sanguíneas en formación. Ya pasando a lo que sería la médula ósea amarilla, está formado principalmente por células de grasa, o sea, adipocitos, y tiene como papel principal la reserva energética. Esta se encuentra en los huesos largos, como por ejemplo el fémur o el húmero, y en situaciones de alta demanda, como algunas anemias o incluso una hemorragia, la médula amarilla puede transformarse en médula roja para aumentar la producción de células sanguíneas. Ya pasando con el timo es un órgano linfoide primario, el cual está ubicado en la parte superior del pecho, justo detrás del esternón y frente al corazón. Este es fundamental para el sistema inmunológico, ya que es el lugar donde los linfocitos T maduran y se diferencian, adquiriendo la capacidad de identificar y atacar a los patógenos. Bueno, en el timo hay varias estructuras, las cuales, hay dos lóbulos los cuales componen al timo, el derecho y el izquierdo, cada una de las cuales se subdivide en numerosos lóbulos más pequeños. Cada lóbulo tiene dos zonas principales, la corteza y la médula. La corteza es la región externa del timo y esta es rica en linfocitos T inmaduros. Aquí también, en esta parte de la corteza, es donde los linfocitos T recién formados comienzan su proceso de maduración y aprendizaje para poder reconocer los antígenos propios de los que son ajenos. La corteza contiene también células epiteliales tímicas que ayudan a nutrir y guiar el desarrollo de los linfocitos. Y por último tenemos la médula, esta región del timo, la región interna del timo, donde los linfocitos T van a continuar con su maduración y son sometidos a un proceso de selección final. En la médula, solo los linfocitos T que no reaccionan contra los tejidos propios se liberan hacia la circulación sanguínea. La médula tiene corpúsculos de Hassall, que son estructuras únicas en el tiempo que parecen jugar un papel en la eliminación de linfocitos T, los cuales no cumplen con los criterios deseados. Y ya por último, aquí hay una comparativa de los diferentes órganos de los que hemos hablado. Por ejemplo, de manera resumida, los nódulos linfáticos, que son el BAL, el GAL y el MALT, tiene como función principal la vigilancia inmunológica de las membranas mucosas. De los ganglios linfáticos tenemos que filtran la sangre y generan respuestas inmunitarias a los antígenos de la linfa. El timo desarrolla linfocitos T inmunocompetentes. Por la parte del vaso ya dijimos que filtra tanto la sangre y elimina los eritrocitos viejos o que ya están caducados. En el nódulo linfático tenemos que ahí no hay presencia de una cápsula de tejido conjuntivo, mientras que en los ganglios linfáticos, en el timo y en el vaso, sí que
hay una cápsula de un tejido conjuntivo. Ya en el nódulo linfático no hace presencia en una corteza, mientras que en el ganglio linfático y el timo sí que hace presencia de una corteza como tal, y también el vaso que tampoco lo presenta. Aquí hay otras características, como por ejemplo que en los nódulos linfáticos, bueno, si los nódulos linfáticos se hace presencia de estos mismos, en los ganglios linfáticos también hace presencia de la corteza, en el timo no hace presencia, mientras que en el vaso como tal sí hace presencia de estos nódulos linfáticos, pero nada más en la pulpa blanca. Y aquí está el resto de las características. Muchas gracias. Bueno, chicos, miren.